a 150 kilómetros de la costa de Florida, más cerca que la distancia entre Los Ángeles y San Diego. Hay una isla donde el tiempo funciona con sus propias reglas, autos en la calle fabricados en 1951, que siguen rodando todos los días, un cirujano que gana $12 al mes, no hay App Store, no hay Coca-Cola, no hay TikTok. La tasa de alfabetización alcanza el 99.8%. Pero las universidades cerraron porque no hay gasolina para los autobuses. Un sistema de salud que alguna vez fue la envidia del mundo entero. Pero los hospitales ahora se quedan sin luz, en plena cirugía. Y el 14 de mayo de 2026, el ministro de Energía de Cuba se paró frente al micrófono y dijo algo que nadie quería escuchar. Se acabó el petróleo. Se acabó por completo. Más de 1 millón de personas abandonaron esta isla en solo 4 años. El éxodo más grande en la historia de Cuba. Pero cerca de 10 millones decidieron quedarse. Algunos porque eligieron quedarse, otros porque no tenían forma de irse. Y en esas calles oscuras donde no hay alumbrado, donde la electricidad llega solo unas pocas horas al día, todavía se escuchan risas, todavía hay música. Todavía hay alguien preparando un café cubano con leña. A las 5 de la mañana. Esto es Cuba. Y lo que estás a punto de escuchar no se parece a ninguna historia de viajes que hayas visto antes. Cuba es la isla más grande del Caribe. Cerca de 111.000 kilómetros cuadrados, que se extienden de este a oeste a lo largo de casi 1.200 kilómetros. 15 provincias y un municipio especial. Isla de la Juventud, una isla pequeña al sur que pocos turistas conocen. Clima tropical todo el año. Temporada seca de noviembre a abril, con temperaturas agradables entre 21 y 27 grados centígrados. El momento ideal para visitarla. La temporada de lluvias va de mayo a octubre, húmeda y calurosa, frecuentemente por encima de los 30 grados, y la temporada de huracanes, de junio a noviembre, con su punto máximo en septiembre y octubre. La población oficial registra cerca de 10 millones de personas, pero los demógrafos independientes, esos que cuentan también al millón que ya se fue, y que todavía aparece en los registros, estiman que en realidad podrían quedar apenas unos 8 millones. Más de una cuarta parte de la población tiene más de 60 años. La tasa de natalidad está en mínimos históricos. El PIB cayó entre 6.5 y 7.2% solo en 2026. Dicho de forma simple, este país está envejeciendo, se está encogiendo y se está empobreciendo, todo al mismo tiempo. Para entender la Cuba de hoy, necesitas conocer la Cuba de ayer, porque todo lo que vas a ver en esta isla es consecuencia directa de su historia. España gobernó Cuba durante 4 siglos. Desde que Colón pisó la isla en 1492 hasta finales del siglo XIX. En 1898, Estados Unidos derrotó a España y Cuba pasó de una colonia a la esfera de influencia de otra potencia. 40 años bajo la sombra estadounidense. Ejército norteamericano estacionado. Empresas norteamericanas controlando el azúcar, el tabaco y la mayor parte de la economía. Hasta 1959. Fidel Castro lideró un grupo de guerrilleros desde la Sierra Maestra hasta La Habana y derrocó al gobierno aliado de Washington. Estados Unidos reaccionó rápido. Cortó relaciones diplomáticas e impuso un embargo económico total. Ese embargo sigue vigente hoy. 65 años después, Cuba se volcó hacia la Unión Soviética. 3 años más tarde, en 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear cuando los soviéticos instalaron misiles en una isla a 150 kilómetros de Florida. Estados Unidos amenazó con la guerra. La Unión Soviética retiró los misiles. A cambio, Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba. A partir de entonces, Cuba se convirtió en un símbolo y en una inspiración para movimientos de liberación en África y América Latina, con nombres como el Che Guevara, Castro y José Martí. Pero cuando la Unión Soviética colapsó en 1991, Cuba perdió su fuente de ayuda más importante. Lo que siguió, el llamado Período Especial, fueron años de hambre y escasez extrema que muchos cubanos mayores todavía recuerdan con detalle.
Luego, un destello de esperanza. En 2014, el presidente Obama abrió relaciones con Cuba. El turismo explotó, la esperanza resurgió. Pero solo 3 años después, Trump cerró esa puerta de golpe y ahora, en 2026, Trump regresó con su política de presión máxima. Una orden ejecutiva firmada en enero de 2026 amenaza con sancionar a cualquier país que le venda petróleo a Cuba. Otra orden firmada en mayo amplía las sanciones y busca procesar penalmente al expresidente Raúl Castro. El resultado: Cuba quedó prácticamente sin combustible. Y hay algo importante que decir con claridad. Ambas partes tienen responsabilidad. El embargo estadounidense causa un daño enorme a la economía. Eso es un hecho. Pero las políticas de nacionalización, el control centralizado y las restricciones a la libre empresa del gobierno cubano también contribuyeron a traer al país hasta donde está hoy. Y eso también es un hecho. Este no es el momento de tomar partido. Este es el momento de entender el panorama completo. Y con ese panorama histórico en la cabeza, pones un pie en La Habana. Y nada te prepara para lo que tus ojos van a ver. La Habana Vieja. El casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aparece frente a ti como un sueño a medio construir. Arquitectura colonial española imponente. Arcos, balcones de hierro forjado, columnas de mármol. Todo sigue en pie, pero muchos edificios se están derrumbando lentamente. Techos descascarados, paredes agrietadas. Y adentro, hay gente viviendo. 14 familias viven en un gimnasio abandonado en el centro de la ciudad. Porque sus casas se derrumbaron, el gobierno los reubicó temporalmente ahí. Y nunca los reubicó de vuelta. Niños juegan bajo escaleras que podrían colapsar en cualquier momento. Un hombre dice: "Esta es mi tierra, esta es mi casa, yo me quiero quedar aquí", mientras el techo del gimnasio se tambalea sobre su cabeza. A unas calles de ahí está el malecón. El paseo marítimo de 8 kilómetros donde el atardecer de La Habana derrama tonos naranjas sobre el mar Caribe. Donde la gente sale a sentarse cada noche. No por romanticismo, sino porque es el único lugar donde todavía corre brisa fresca, cuando en casa llevan 20 horas sin electricidad. Las calles quedan prácticamente vacías de noche, sin alumbrado público, sin autos. Las ambulancias estacionadas porque no hay gasolina. La basura se acumula en las banquetas. No hay camiones recolectores porque tampoco hay combustible. El presidente del país dijo: "Quémenla", y la gente la quema. El agua potable llega cada 15 a 21 días. El tinaco en la azotea se convirtió en el objeto más valioso que cada familia posee. Pero, y esto es lo más increíble de La Habana, el bar Floridita sigue preparando daiquiris cuando hay luz. Los cocotaxis redonditos siguen rodando por las calles. Y en la oscuridad todavía hay alguien sentado frente a su puerta, tomando café, contando chistes. La Habana es la postal más hermosa del Caribe. Y al mismo tiempo el recordatorio de que las postales solo muestran un ángulo. Y es precisamente la gente cubana lo que se te va a quedar grabado más tiempo en la memoria. Más que la arquitectura, más que el mar. Caminas por un barrio de La Habana y todo mundo te habla, no para venderte algo, no por cortesía turística, te hablan de verdad, bromean, te cuentan su vida, te preguntan de dónde vienes, te invitan a sentarte a tomar un café, aunque ese café sea lo último que les queda en la casa. Los cubanos tienen una habilidad que no se enseña en ninguna universidad del mundo: convertir lo imposible en algo que más o menos funciona. ¿Se descompuso el carro? Fabrican la pieza ellos mismos. ¿No hay gas para cocinar? Usan leña. ¿No hay papel de baño? Usan periódico. ¿No hay internet? Compran un USB con videos para ver offline. En esos escalones a oscuras, donde la luz solo llega unas cuantas horas al día, todavía alguien toca son cubano con una guitarra vieja. En un bar sin luces, todavía suena la salsa. Cuba carece de todo, pero nunca le ha faltado música ni risa. Pero, y esto hay que decirlo sin rodeos, esa resiliencia no es una virtud que eligieron, es una condición de supervivencia cuando ya no queda otra opción.
Y muchos ya no quieren ser resilientes por más tiempo. Más de 1 millón de personas abandonaron Cuba entre 2020 y 2026, el éxodo más grande en la historia del país. ¿A dónde? Estados Unidos, España, Brasil, a donde sea que haya una oportunidad. ¿Quiénes se van? Principalmente los jóvenes, médicos, ingenieros, estudiantes, las personas que el país más necesita. ¿Quiénes se quedan? Los viejos, los que no tienen dinero para irse, y unos pocos, los que se quedan porque esta es su casa, aunque la casa se esté cayendo. Rosa, una mujer de mediana edad que vive en La Habana Vieja. Cuando le preguntan, ¿eres feliz?, levanta la mirada. Sonríe forzadamente. ¡Ay, qué pregunta! ¿Tus amigos quieren irse de Cuba? Esta vez no sonríe. Casi todos. En cuanto a la seguridad, Cuba solía ser famosa por ser segura. Ahora, el consejo que dan los propios cubanos es un ojo abierto y el otro cerrado. Los robos han aumentado en las zonas turísticas, los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Existen en cada cuadra, y antes vigilaban todo. Pero ahora, antes vigilaban de cerca. Ahora todos están tan ocupados sobreviviendo, que ya nadie tiene tiempo de vigilar a nadie. Hablemos ahora de lo que controla cada aspecto de sus vidas: el dinero. Cuba tiene una sola moneda, el peso cubano. CUP, después de eliminar el peso convertible CUC en 2021. Pero una sola moneda no significa una sola realidad. El tipo de cambio oficial en la CADECA, Casa de Cambio, la casa de cambio del gobierno, es de aproximadamente 507 CUP por dólar. Pero en la calle, el tipo de cambio del mercado negro ronda los 560 CUP por dólar. Y así como lo oyes, todo el mundo cambia en el mercado negro. Un pequeño experimento. Llevas $10 a la CADECA. Te dan 1,100 pesos. Llevas $10 a la calle. Te dan cerca de 3,600, el mismo billete, más del triple. Para que te des una idea, el salario mínimo es de 2,100 CUP al mes, equivalente a 4 o 5 dólares según el mercado negro. El salario promedio, médicos, maestros, choferes, ronda entre 6,600 y 6,900 CUP, es decir, entre 12 y 16 dólares al mes. Así como lo oyes, 12 dólares. Y ahora, imagínate dos tiendas a 200 metros de distancia en la misma calle de La Habana. La primera, acepta pagos en dólares, Nutella en los estantes, cerveza importada, champú, pasta de dientes, papel de baño, llena de productos. La segunda, tienda estatal que vende en pesos, estantes vacíos. El champú exhibido como artículo de lujo. El papel de baño es mercancía rara. Misma ciudad, misma calle, dos mundos. Los cajeros automáticos se quedan sin efectivo constantemente. Los bancos limitan los retiros entre 4,000 y 15,000 CUP al día. Filas larguísimas frente a cada sucursal. La inflación ronda el 15% y se espera que llegue al 25% a finales de 2026. ¿Y las tarjetas Visa, Mastercard o American Express de Estados Unidos? No funcionan en Cuba. Punto. Si quieres comprar algo, necesitas efectivo. Un último dato que lo resume todo. Un cirujano trabaja un mes entero y gana menos de lo que cuesta una cena para dos en una tienda de dólares. Con ese salario, ¿cómo sobrevive la gente en Cuba? La respuesta está en una pequeña libreta, la libreta de abastecimiento. Cada familia cubana recibe una cada año. Adentro están los nombres de cada miembro del hogar, y cada mes pueden ir a la bodega, la tienda estatal de su cuadra, a recoger su ración asignada: arroz, azúcar, frijoles, aceite, café, sal, por persona, por cuota. No puedes comprar de más, no puedes ir a otra bodega. Tiene que ser la de tu barrio. Un pan al día por persona, a $1 cubano, es decir, aproximadamente 0.002 dólares, prácticamente gratis, pero un solo pan no le alcanza a nadie. Quien tiene hijos en la escuela parte ese pan a la mitad.
una mitad para el desayuno, la otra para el almuerzo en la escuela. ¿Se te acabó la cuota? Tienes que ir al Mercado Libre a comprar a precios varias veces más altos, con un salario de $12 al mes. En tiempos de la Unión Soviética, hace unas décadas, esas bodegas estaban llenas de productos. Y, ahora, un cubano lo dice sin filtros: tienes la libreta. Pero los estantes están vacíos. Todo se registra a mano, con pluma y papel. Firmas, marcas, Portino, sin computadora, sin código de barras. 2026. Y el sistema de distribución de alimentos para 11 millones de personas todavía funciona con bolígrafo. Cocinar, cuando hay ingredientes, se hace principalmente con leña. Sin gas, sin electricidad. Muchas familias usan lámparas de cabeza para cocinar cuando oscurece. Y hay un detalle que no vas a olvidar: el papel de baño prácticamente desapareció de las tiendas en pesos. La gente usa periódicos viejos, libros viejos, cualquier cosa de papel. Créeme que no es exageración. Filas de gente a las 7 de la noche, esperando 3 horas para comprar pan para el desayuno del día siguiente. 3 horas por un pan. En medio de esos números tan pesados, hablemos de algo que todo el que llega a Cuba ve primero, y que casi siempre entiende mal: los autos clásicos. Más del 60% de los vehículos en las calles de Cuba tienen más de 60 años. Chevrolets, Fords, Buicks, autos americanos fabricados antes de la Revolución, que siguen rodando cada día como si acabaran de salir de la fábrica. Junto a ellos, los Ladas y Moscoviches, autos soviéticos que llegaron barco tras barco durante la era de la Alianza, y los Coco Taxis, vehículos redonditos de 3 ruedas que parecen cocos gigantes, usados como taxis diarios. Fuera de La Habana verás taxis de caballo. Carretas tiradas por caballos con un letrero de taxi al frente, completamente en serio, porque es la única forma de moverse barato cuando no hay gasolina. ¿Por qué no hay autos nuevos? Impuestos de importación altísimos, el embargo, y un salario de $12 al mes. Hasta las bicicletas eléctricas, que están en auge en todo el mundo. En Cuba cuestan más de $2,000, el doble del precio internacional. Entonces, ¿cómo mantienen esos autos funcionando? Mecánica criolla, el término que los cubanos usan con orgullo para describir cómo fabrican piezas de otros autos descompuestos. Piden refacciones a sus familiares en el extranjero. O, simplemente, inventan algo que funcione. Hay talleres improvisados en cada esquina, donde los mecánicos convierten lo imposible en algo que más o menos jala. Exactamente como los cubanos manejan todo lo demás en la vida. Esto no es un museo. Es la prueba viviente de 65 años de aislamiento. Pero hay que admitirlo, hay una belleza extraña en ver un Chevy del 57 color turquesa deslizarse por el malecón al atardecer, aunque el que lo maneja no sabe dónde va a conseguir gasolina mañana. Y conseguir gasolina no es una metáfora. Es la crisis más grave que Cuba ha enfrentado desde el período especial de los años 90. El 14 de mayo de 2026, el ministro de Energía de Cuba, Vicente de la O'Leary, admitió oficialmente que el país se quedó completamente sin diésel y sin fuel oil. No es que falte, se acabó. Los apagones duran entre 20 y 22 horas al día, en todo el país, incluyendo La Habana. Hay zonas que llevan 24 horas seguidas sin electricidad. La red eléctrica nacional, que ya era frágil con plantas termoeléctricas operando décadas por encima de su vida útil, colapsó por completo varias veces solo en la primera mitad de 2026. ¿Por qué se acabó el petróleo? Venezuela, el principal proveedor de Cuba durante 2 décadas, dejó de exportar después de que el gobierno de Maduro cayó a principios de 2026. México dejó de suministrar petróleo porque una orden ejecutiva de Trump amenaza con sanciones severas a cualquier país que le venda crudo a Cuba. El último buque petrolero ruso llegó al puerto en marzo de 2026 y ya se agotó. Cuba quedó bajo un cerco de combustible, no con buques de guerra, sino con decretos. En las calles, las consecuencias están por todas partes.
Las gasolineras, vacías. Cuba tiene una aplicación llamada Ticket, donde la gente se registra para hacer fila virtual y cargar gasolina. Un hombre muestra la pantalla de su teléfono, número 2095, en una fila de 14.620 personas. Lleva 3 meses esperando. Todavía no le toca. El mercado negro de gasolina florece a precios varias veces más altos. Hospitales que se quedan sin luz en pleno turno. Ambulancias estacionadas sin poder moverse. Basura acumulándose porque no hay camiones recolectores. Un cubano dijo una frase que lo resume todo. Aquí no es que se vaya la luz, es que cuando llega la luz, eso sí es lo raro. El cine La Rampa. Uno de los más antiguos de La Habana, proyecta Pocahontas, una película de más de 30 años, presentada como estreno. Si no juntan 9 espectadores, no se proyecta. Si los juntan, entras a ver la función, pero a los 20 minutos se va la luz. La película se detiene. Las luces se apagan. No hay reembolso. ¿Se acabó la función? Ya han surgido protestas esporádicas en La Habana y en varias provincias. Algo poco común en Cuba, donde la disidencia pública siempre tiene un precio. Para entender por qué la crisis es tan profunda, necesitas entender cómo funciona la economía cubana, o mejor dicho, cómo el Estado la controla. Aproximadamente el 80% de la economía es propiedad estatal. La regla es simple. Las empresas privadas no pueden tener más de 100 empleados. Si sobrepasas ese número, simplemente no existes ante la ley. Tomemos el tabaco como ejemplo. La industria legendaria de Cuba, con las plantaciones de viñales, donde cada puro se enrolla a mano. Los agricultores que siembran tabaco deben vender el 90% de su producción al Estado y quedarse con el 10%. No pueden crear su propia marca. No pueden exportar directamente. 90% para el Estado, 10% para tu sueño. Con el ron pasa lo mismo. Habana Club, la marca de ron cubano más famosa del mundo, necesita una empresa conjunta con Pernod Ricard de Francia para poder distribuir internacionalmente. ¿Y la historia más conocida? Lo que pocos saben, Bacardi. La familia Bacardi construyó su imperio de ron en Santiago de Cuba. Cuando el gobierno comenzó a nacionalizar, Don Bacardi se negó a entregar su empresa. Peleó, perdió y trasladó su producción a Puerto Rico, con sede en Bermuda. Hoy Bacardi es la marca cubana más famosa del mundo, pero ya no es una empresa cubana. Ni siquiera Coca-Cola existe aquí. La fábrica fue nacionalizada y ahora produce marcas locales. Tu Cola, Santa Cola, Telecomunicaciones, Etexa, la única compañía de telefonía. Es del Estado, Cubacel. La única compañía de telefonía celular. También es del Estado. Una frase que los cubanos repiten mucho, sencilla pero dolorosamente precisa. En Cuba puedes ser empresario, pero si te va demasiado bien, el Estado te dice gracias, de aquí nos encargamos nosotros. Pero en medio de todas esas limitaciones, Cuba logró construir 2 cosas que muchos países mucho más ricos todavía no han conseguido: un sistema de salud y de educación para todos. Alrededor de 9 médicos por cada 1000 habitantes. La proporción más alta del mundo, más del triple que Estados Unidos. Atención médica completamente gratuita. Desde una consulta hasta una cirugía. Desde el dentista hasta la maternidad. La esperanza de vida está al nivel de los países desarrollados. La mortalidad infantil es más baja que en muchos estados de la Unión Americana. Cuba no solo cuida a su propia gente, también exporta médicos a decenas de países alrededor del mundo, convirtiendo su diplomacia médica en la principal fuente de divisas del país. Con la educación pasa lo mismo. La tasa de alfabetización es del 99.8%, de las más altas del planeta. La universidad es completamente gratuita, desde el preescolar hasta el doctorado, sin pagar un solo centavo. Eso es un logro real, nadie puede negarlo. Pero en 2026, ese logro se está desmoronando ante los ojos de todos. Los hospitales carecen de medicamentos básicos, faltan insumos médicos elementales.
Los cortes de luz son frecuentes, dentro de los hospitales. Las ambulancias no tienen gasolina para salir. La Universidad Cujae, una de las más prestigiosas de Cuba, cerró por falta de combustible. Una estudiante llamada Natalie, de la carrera de arquitectura, ahora toma clases en línea, con una conexión de internet que se cae constantemente. Cuando le preguntan ¿eres feliz?, ella responde, no, por supuesto que no. Cuba construyó un sistema de salud que muchos países ricos envidian, y luego no tuvo dinero para operarlo. Eso no es una paradoja, esa es la tragedia real, y tal vez la más dolorosa de esta isla. De la tragedia médica pasemos a otro terreno. Uno que es absurdo, a veces gracioso, y que muestra con total claridad hasta qué punto Cuba vive en un mundo aparte. La tecnología. Alrededor del 71% de la población cubana tiene acceso a Internet. En el papel. En la realidad, lento, inestable. Se cae con los apagones. Y ETEXA. La única compañía de telefonía, propiedad del Estado. Es la única opción que tienes. No hay 5G. Ni siquiera el 4G es confiable. TikTok, ChatGPT, la App Store de iPhone, PayPal, las aplicaciones bancarias de Estados Unidos, todo bloqueado. Pero DeepSeek, la aplicación de inteligencia artificial china, funciona sin problema. La frontera digital en Cuba es más clara que cualquier frontera física. Usar un iPhone en Cuba es toda una experiencia. Si quieres que funcione, tienes que ir a un taller. Hay una tienda en La Habana que se llama Adictos. Sí, Adictos. AT&T, que se especializa en curar iPhones. Te instalan un VPN desde una computadora con Windows y luego transfieren las aplicaciones al iPhone por cable USB. El VPN cambia constantemente, así que tienes que volver al taller cada pocas semanas. Los Android no tienen bloqueada la tienda de aplicaciones. Por eso la gran mayoría de los cubanos usan Android. ¿Por qué Google no está bloqueado pero Apple sí? Google también es una empresa gringa, ¿no? Una pregunta que nadie tiene una respuesta clara. Y la historia más increíble, los paquetes de YouTube. Hace apenas unos años, cuando el Internet apenas llegaba, los cubanos no veían YouTube en YouTube. Iban con alguien que descargaba videos, compraban una USB con videos de los creadores más populares y se los llevaban a casa para verlos offline, sin comentarios, sin likes, sin descripción, sin video sugerido a continuación. Nosotros veíamos a Luisito Comunica en USB, una semana después que el resto del mundo. Cuenta un joven de 21 años. Los niños ven caricaturas por antenas parabólicas caseras. Los cines pasan películas viejas nominadas al Oscar en rotación y películas cubanas aprobadas por el gobierno. En Cuba, las redes sociales de verdad no ocurren en una pantalla. Ocurren en la calle, en los escalones de las casas, en las banquetas, en el malecón al atardecer. Después de todo lo que acabas de escuchar. Por favor, recuerda una cosa. Cuba sigue siendo hermosa. No hermosa de postal perfecta, sino hermosa de verdad. En bruto, de una manera que no te deja voltear la mirada. Saliendo de La Habana hacia el oeste, aparece Viñales como un mundo completamente distinto. El valle declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus mogotes, formaciones de piedra caliza redondeadas cubiertas de verde, que se extienden entre campos de tabaco, campesinos a caballo, cuevas escondidas detrás de palmeras. Una paz tan profunda que olvidas que a unas horas de ahí, alguien lleva 3 meses esperando para cargar gasolina. Trinidad. También Patrimonio de la Humanidad. Es un pueblo congelado en el siglo XIX. Casas de colores pastel, calles empedradas, plazas pequeñas con música en vivo cada noche. Detrás de Trinidad está el Valle de los Ingenios, el Valle de los antiguos molinos azucareros, donde la historia de la esclavitud sigue marcada en cada ladrillo viejo, varadero. 20 kilómetros de arena blanca con agua turquesa del Caribe. Es el mundo paralelo de Cuba. Resorts todo incluido. Turistas tomando mojitos junto a la alberca. Y a unos cuantos kilómetros,
La gente hace fila 3 horas por un pan. Cienfuegos, la perla del sur, con arquitectura neoclásica francesa y una bahía serena. Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande, con la fortaleza del Morro que se alza majestuosa frente al mar, cuna de la revolución y la tradición afrocubana más vibrante de toda la isla. Y aquí viene lo interesante. En cualquier rincón de este país, vas a comer ropa vieja, carne de res deshebrada cocinada lentamente en salsa de tomate, que literalmente significa ropa vieja, porque la carne deshebrada parece trapos rotos, el plato del alma nacional, lechón asado, cerdo marinado en mojo criollo, esa salsa de ajo con naranja agria, el plato de las fiestas, de la Navidad, de las bodas, tostones, plátano verde frito 2 veces, crujiente y salado, que acompaña absolutamente todo, café cubano, un espresso denso, intenso, dulce, la bebida obligatoria cada mañana, ya sea preparado con estufa eléctrica o con leña, y el mojito. Ron blanco, limón, hierbabuena, soda, el cóctel que todo el mundo toma, pero que solo Cuba prepara como debe ser. Todos esos platillos se cocinan con pocos ingredientes, especialmente ahora, pero con mucho amor y creatividad. En abril de 2026, solo llegaron 30.551 turistas internacionales, una caída del 55.8% respecto al mismo mes del año anterior. Muchos resorts funcionan a medias o están cerrados. Cuba sigue ahí, sigue siendo hermosa, pero está esperando, sin saber qué viene después. Si después de todo lo que acabas de escuchar todavía quieres ir a Cuba, esto es lo que necesitas preparar. Visa. Regístrate para la e-visa en línea a través de evisacuba.cu, con 5 a 7 días de anticipación. Llena el formulario de viajeros para generar un código QR que presentarás al llegar, pasaporte con al menos 6 meses de vigencia, y seguro médico de viaje, es obligatorio, sin excepciones. Vuelos. Aeroméxico y Viva Aerobús tienen vuelos directos, aproximadamente 2 horas con 45 minutos. Dinero. Lleva efectivo, dólares americanos o euros. Las tarjetas bancarias de Estados Unidos no funcionan. Cambiar en el mercado negro te da casi el doble del tipo de cambio oficial, pero esa es tu decisión. Presupuesto, entre 20 y 50 dólares por día si viajas económico, hospedándote en casas particulares y comiendo en paladares. De 80 a 150 dólares para un nivel intermedio. 300 dólares en adelante para resort. La casa particular. Habitaciones rentadas en casas de familia. Es la mejor opción. El dinero llega directamente a la gente, sin pasar por el Estado. Los paladares. Restaurantes privados. Igual. Amos. Mejor época. Marzo y abril son los meses ideales. Secos, cálidos, con poca gente. Evita de agosto a octubre. Temporada alta de huracanes. Y prepárate mentalmente. Apagones diarios. Internet débil o inexistente. Muchos servicios turísticos funcionando al mínimo. Este no es un viaje cómodo. Este es un viaje que va a cambiar la manera en que ves el mundo. Cuba plantea una pregunta que ningún otro país en el mundo plantea con tanta claridad. ¿Qué pasa cuando una sociedad tiene a los mejores médicos, pero no tiene medicinas? Tiene a los maestros más dedicados, pero las universidades están cerradas. Tiene a la gente más cálida. Vinem, pero más de 1 millón de ellos eligió irse. 6 décadas de embargo, 6 décadas de control, 6 décadas. Y todavía nadie ha podido responder del todo de quién es la culpa. Tal vez la respuesta es de ambos, y tal vez la pregunta correcta no es de quién es la culpa, sino cuándo se va a acabar. Pero hay algo que no necesita debate. En esa isla donde la luz se va 20 horas al día. Todavía hay risas. Todavía hay un café cubano caliente preparado con leña a las 5 de la mañana. Todavía hay alguien sentado en el malecón al atardecer, mirando el mar Caribe y diciéndole a sus amigos, mañana será mejor. Todavía hay un ritmo de son cubano que suena desde un escalón a oscuras,
con una guitarra que ya fue reparada 3 veces. Cuba no es un lugar para llegar y decir qué lástima. Cuba es un lugar para llegar y preguntar, ¿por qué? Y darte cuenta de que la respuesta es más compleja que cualquier titular de periódico, más profunda que cualquier publicación en redes sociales, y más dolorosa que cualquier estadística. Cuba no necesita tu lástima. Cuba necesita que la entiendas. Y ahora, la entiendes un poco más. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo destino.